Tal vez nunca hayáis oído hablar de los garzonitas, pero si mi memoria no me falla, era una civilización extraterrestre que medía 3 metros, tenían 12 ojos y estaban peleados con los reptilianos. Efectivamente, mi memoria me falla. Don Baltasar Gonzón, buenas noches. Buenas noches, viviendo en la Luna, creo. Ah, en la Luna. Sí. ¿Usted es un juez garzonita o sabe qué es eso de un juez garzonita? Bueno, yo creo que eso es un ejemplo de la falta de respeto de algunos que tienen, no por la persona, sino por el cargo de juez, que cuando efectivamente no les gusta lo que se hace, suelen poner apelativos de ese tipo, ¿no? Que me digan garzonita no es sino abundar en lo que es mi apellido desde que nací, ¿no? Garzón. Tampoco me sí. Puede afectar demasiado. Bueno, y especialmente esa falta de respeto cuando viene desde personas que ostentan responsabilidad, bueno, en cargos de gobierno, etcétera. Como por ejemplo yo recuerdo el portavoz de Justicia del Partido Popular, don Federico Trillo. A usted le llama prevaricador cuando usted era juez de la Audiencia Nacional. ¿Cómo sienta eso cuando viene de parte de la autoridad competente? Bueno, abunda en el mismo sentido, ¿no? Federico Trillo es una persona muy especial, experto muñidor de resultados, no solamente en la política, sino también en otros ámbitos. Y en este caso, en el Gürtel, fue específicamente muy expedito en el ámbito judicial. De modo que habría que hablar con él y recordarle cuando no opinaba así y pedía consejo al señor Garzón sobre qué tenía que hacer con el Yak 42, ¿no? En fin, hay cosas sí. que mejor ni recordar. Sí, mejor no recordar. No, yo lo decía simplemente porque a usted le llamaban prevaricador y le colocaron luego la matrícula en la espalda. Digo, por si acaso el señor Pedraz tendría que preocuparse. Baltasar Garzón, ¿un juez estrella nace o lo hacen los medios conservadores? Yo creo que ni lo hacen ni nace. El problema no son los calificativos, son los casos que en el caso de la Audiencia Nacional tienen una trascendencia evidente, no solo jurídica, sino social, y el número de jueces en la Audiencia Nacional es escaso, son 6 jueces centrales y necesariamente en un momento o en otro van a estar al filo de la noticia. Y a partir de ahí, a quien no le guste la actuación, normalmente va a buscar elementos que abunden en la descalificación. Muy típico, en vez de criticar la resolución, en forma dura si se quiere, pero constructiva, acudir a la descalificación personal. Pero bueno, eso es... Tampoco dice mucho de quién lo hace, ¿no? Bueno, como está viendo ahora el juez Pedraz, ¿cree que la decisión del juez Pedraz de no aplicar la reforma de la justicia universal, concretamente en un caso que ya tiene abierto, está justificada? Yo creo que es absolutamente legal, como legal debe ser la de los demás jueces que deben efectivamente de no archivar esas causas. Por el contrario, creo que en la ley que se ha aprobado hay elementos inquietantes, por no decir incluso que trascienden a la esfera penal. Hay en la disposición transitoria única algo inverosímil, que los que son operadores del derecho conocerán y asumirán. Es decir, las causas las archivan o las sobreseen, es decir, las cierran los jueces, no el Parlamento. En esa norma dice la ley que se sobreseerá por ley lo que corresponde a los jueces. Para mí eso es una injerencia gravísima que puede trascender incluso a la usurpación de funciones. Lo digo con contundencia y creo que no soy solo el que lo dice, aunque evidentemente duela esa situación, porque además decir esto es una revictimización de las víctimas que ya sufren el archivo posible de esas causas y además que ni siquiera lo dejen hacer a los jueces. Además, si no he entendido mal, choca con la separación de poderes, ¿no es así? Absolutamente, es decir, la ley lo que tiene que decir, si estemos de acuerdo o no, lo que dice, pero a partir de ahí serán los jueces los que, interpretando esa norma, decidan si archivan o no. Lo que no puede decir el legislador es que se sobreseen las causas hasta que se acredite que concurren los requisitos. Eso es no solo anormal, sino absolutamente
extraño y desde luego si ha habido una intencionalidad, y supongo que la ha habido, podía ser bastante complicado para los que han firmado esa ley. Al hilo de lo que está diciendo usted, hoy mismo ha afirmado que los diputados del PP que han aprobado esta reforma podrían llegar a tener responsabilidades penales. ¿Por qué? Por esa misma razón. Es decir, no ya es que el texto sea inconstitucional en varios de sus apartados porque quebranta lo ratificado por España en convenios internacionales, como el convenio de la tortura, sobre la tortura, el convenio de desaparición forzada de personas, genocidio, las propias convenciones del año 49, sino que lo que dice expresamente es que las causas judiciales abiertas, eso demuestra que es una ley claramente excepcional y creada para archivar esas causas, para cerrarlas, lo ordena por ley. Eso es una barbaridad jurídica, porque la capacidad de enjuiciar o de archivar una causa judicial solo le corresponde a los jueces y magistrados en el ejercicio de la jurisdicción, no le corresponde al legislativo. Y cuando se dice que el legislativo, que el pueblo ha hablado por boca del legislativo, por mi boca no están hablando si se aprueba una ley que es ilegal o que establece clara extralimitación de normas internacionales ratificadas por España. Sí, ahí vamos a ir, porque ¿qué ocurre cuando hay una reforma de un gobierno que choca frontalmente con la justicia internacional o con leyes que... En este caso ni siquiera fue propuesta por el gobierno, porque lo que se hizo fue proponerla a través del grupo parlamentario del Partido Popular para que no hubiera discusión, precisamente para que esto que estamos haciendo ahora, que se tenía que haber hecho antes, no aconteciera. Obviamente, si eso sucedía, no prevalece cuando hay una confrontación de una ley que claramente es inconstitucional, prevalece la Constitución, y al prevalecer la Constitución, los convenios internacionales que forman parte integrante del ordenamiento jurídico español y que tienen una fórmula de modificación o de denuncia, si eso no se respeta, lógicamente se tiene que cumplir. Y lo que dicen los convenios es exactamente lo contrario de lo que dice esta ley. Eso es muy peligroso, pero además no solamente eso. La última sentencia de la Corte Internacional de Justicia en el caso de Hissène Habré, el dictador del Chad, de 20 de julio de 2012, es absolutamente clara. Lo que dice es que hay que investigar los casos de tortura, por ejemplo, y es exactamente lo contrario de lo que está haciendo esta ley, que impone el archivo y luego ya veremos. A la espera de que China diga algo. Bien, nos vamos a ir 20 segunditos a publicidad, pero antes le quiero hacer una pregunta para que usted vaya pensando y luego ya a la vuelta me contesta. ¿Qué opina usted de que un doctor en Derecho, como es el caso de Carlos Floriano, ignore la aplicación de los convenios internacionales y asegure que la decisión de Pedraz está condicionada por motivos ideológicos? ¿Se la piensa usted? 20 segundos y luego nos contesta. Hasta ahora. Muchas gracias. Aquí seguimos 20 segundos después con la entrevista que le estábamos haciendo al juez Baltasar Garzón. Y antes de irnos a esa pequeña pausa, hablamos de que un doctor en Derecho, como Carlos Floriano, hablaba de que, o decíamos nosotros, que ignoraba la aplicación de estos convenios internacionales y aseguraba que la decisión de Pedraz estaba condicionada por motivos ideológicos. Le hemos dado 20 segundos para pensar, se ha preparado la respuesta. Yo creo que el único que opina por motivos ideológicos es el Floriano, este señor, ¿no? El juez Pedraz lo que ha hecho es cumplir con la ley, estrictamente cumplir con la ley. Y si se lee el auto y los argumentos, se observa claramente que cumple con la ley. No puede hacer otra cosa, ni puede ni debe. Ha cumplido lo que dice el tratado, las convenciones de Ginebra. Por tanto, es obligatorio mantener la investigación sobre el asesinato de Couso. Lo mismo que es obligatorio mantener todas y cada una de las investigaciones abiertas, porque iría en contra de los derechos de las víctimas hasta que el organismo judicial que corresponda decida si continúa o no continúa. Y eso sucederá cuando los países de referencia digan si hay causa abierta allí o no, porque si no se genera un limbo jurídico invadiendo claramente las competencias de los jueces, pero es que eso es evidente y en el Código Penal viene reflejado.
Hoy le hemos oído decir que esta reforma de la justicia universal es una ley hecha ad hoc, es decir, que ha sido elaborada para un caso en concreto. ¿Para qué caso exactamente? Pues realmente para 12 casos en concreto, es decir, los casos que están, 12 o 14 que están abiertos en la Audiencia Nacional, específicamente para cerrarlos, pero ha habido una causa inmediata, que además fue manifiestamente grosera, ¿no? Cuando se emitió una orden de detención contra un líder del Partido Comunista Chino por el caso del genocidio tibetano. Ahí fue donde se despertaron todas las alarmas y una semana después estaba esta reforma que no viene a cuento de nada, que no era necesaria, que no significa más que eliminar los derechos de las víctimas y garantizar la impunidad. Es decir, exactamente lo que dicen todos los convenios de los que España es parte. Esto yo soy tan enfático porque es tan duro asimilar que el Parlamento español, sin debate, prescindiendo de todos y cada una de las opiniones divergentes, haya tomado esta decisión, que desde luego es vergonzoso. Y fuera de España no se entiende. No hay una sola opinión favorable, desde luego en el ámbito de derechos humanos. Desde luego en el ámbito de los tribunales penales internacionales es incomprensible, porque además llega a establecer que sea el Tribunal Supremo español el que controle si un Estado extranjero cumple o no cumple y si un tribunal internacional cumple o no cumple. Bueno, no sé, es el mundo al revés, ¿no? Sí, eso parece. Bueno, tenemos solo ya un minuto más y si, como parece, se cierra la vía de la justicia internacional para casos como el de José Couso, el de los jesuitas asesinados o el que acaba de hablar del Tíbet, ¿queda alguna vía para esclarecer este tipo de delitos? Yo creo que hay que continuar, hay que plantear los recursos correspondientes a todos los niveles. Yo estoy convencido que el Tribunal Constitucional, y si no, desde luego, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos va a decir que esto que ha ocurrido en España y que quizás la gente no percibe porque no afecta en forma inmediata, es una barbaridad y es el retroceso más grave que se ha producido en el ámbito de los derechos de las víctimas desde el tiempo de democracia. Bien, pues muchas gracias, señor Garzón. Y para terminar, voy a aprovechar la presencia de un jurista ilustre como usted para realizar una pregunta que siempre me he hecho. Ateniéndonos a las normas del ordenamiento jurídico, tanto nacional como internacional, ¿podrían encarcelarme por la baja calidad de los chistes de este programa? No, yo creo que son buenos chistes y afortunadamente no hay norma que impida que los malos chistes se conviertan en buenos si los cuentas tú. Pues me quita usted el peso de encima. Bien, muchísimas gracias por atendernos, señor Garzón, y vamos a hacer una breve pausa, vamos a publicidad unos minutos y enseguida estamos con ustedes.